Se esperaba que la esfera de Bogers fuera algo común. Metal, masa, superficie reflectante. Nada inusual. Sin embargo, cuando la NASA completó el análisis final, los datos de la superficie no tenían sentido. El objeto no era inestable, era inexplicable. La única conclusión definitiva del informe fue que la esfera de Bogers existía y que la física convencional no podía explicarla por completo. El impacto ocurrió en las coordenadas 3 grados 54 norte. En los registros geológicos de Columbia Occidental, una sola entrada curiosa se destacó: un breve pulso sísmico cerca de la ciudad de Vague a las 2:01 de la madrugada. No mostró ninguno de los signos habituales de un terremoto, ni réplicas ni ondas secundarias. Solo una compresión fugaz en la capa superficial del suelo, confinada a un área menor a 10 metros. Los investigadores de campo encontraron una depresión poco profunda rodeada de vegetación quemada. En el centro descansaba una esfera metálica, tranquila y sin nada destacable, que medía poco menos de 20 centímetros de diámetro. Desde todos los ángulos parecía uniforme, sin costuras, soldaduras ni marcas de calor por el impacto. Su superficie tenía un brillo opaco, similar al grafito, y se mantuvo ligeramente más fría que el suelo circundante. Los espectrómetros portátiles detectaron una débil señal de baja frecuencia cercana a los 12 hercios, inaudible para los humanos, pero lo suficientemente intensa como para interferir con los sensores cercanos. La señal desapareció al conectar la esfera a tierra y reapareció al aislarla. Las mediciones iniciales se contradecían. Las lecturas de densidad fluctuaban entre ensayos, y los magnetómetros registraban leves cambios de polaridad sin causa externa aparente. Los niveles de radiación eran normales, pero el suelo circundante conservaba un anillo electrostático distintivo. Cada lectura individual parecía plausible, pero al compararlas en conjunto, resultaban incoherentes. Para su catalogación, se etiquetó como espécimen B25 Vague y se trasladó a una instalación segura en Cali. Bajo la luz del laboratorio, la aparente simplicidad de la esfera comenzó a desmoronarse. Las imágenes de alto aumento no revelaron límites de grano ni marcas de mecanizado. El material se comportó como una red continua. La luz de banda estrecha que incidía en la superficie no se reflejaba en línea recta, sino que se doblaba ligeramente a lo largo de la curvatura antes de dispersarse, como si la reflexión dependiera del ángulo del observador y no de la fuente. Cada prueba confirmó el mismo resultado: la esfera era estable, pero los datos que la describían no. Metalurgia sin creador. Los intentos de extraer una muestra de la superficie fracasaron. Las herramientas con punta de diamante se deslizaron por la superficie sin dejar marcas. La esfera no tenía una capa exterior que se pudiera astillar o pelar. Actuaba como una estructura única e ininterrumpida, un metal dibujado a la perfección sin origen. El análisis espectrográfico reveló titanio y níquel donde se esperaba, pero también picos inusuales en regiones ausentes en la tabla periódica. Los instrumentos funcionaban correctamente. Era el propio material el que se resistía a la clasificación. La microscopía electrónica reveló una red impecable, sin cristales ni fracturas. La luz se difundía suavemente por la superficie, absorbiéndose y reemitiéndose casi como una sola. Los técnicos la describieron como alienígena, desconocida, pero no hostil. Las pruebas de compresión aumentaron el misterio. La esfera resistió una fuerza extrema, pero recuperó instantáneamente su forma original. Las lecturas de energía se disparaban con cada flexión, como si almacenara y liberara tensión rítmicamente. Al final de la semana, surgió una historia. La esfera había sido creada intencionalmente con métodos desconocidos para la humanidad. No fue fabricada en la Tierra ni formada de forma natural. Era metal sin creador. La atención se desplazó hacia el interior. La tomografía de alta resolución reveló 16 puntos concentrados en el interior, dispuestos simétricamente alrededor de un núcleo oscuro. El espaciamiento era preciso. Todos los nodos estaban alineados en el mismo plano. No había soldaduras ni cavidades. Las reconstrucciones 3D mostraron filamentos delgados que conectaban el núcleo con la corteza,
formando una estructura interna silenciosa. Las líneas seguían proporciones matemáticas que evocaban intervalos armónicos y mecánica orbital. Las pruebas de ultrasonido confirmaron respuestas dinámicas. Ondas de baja frecuencia se dispersaron por los nodos internos. A ciertas frecuencias, los 16 puntos vibraron brevemente al unísono. El movimiento era intrínseco, no causado por la temperatura ni el contacto. La estructura no tenía ninguna función mecánica, no almacenaba energía ni amplificaba nada. Sin embargo, respondía como si percibiera su entorno. Las notas de laboratorio observaron repetidamente el mismo fenómeno. La esfera se comportaba como un sistema activo, consciente de ser observado, casi vivo. En pruebas de resonancia de aislamiento, los transductores emitieron frecuencias de pulsos infrasónicos que alcanzaban los límites superiores de la audición humana. Inicialmente, no ocurrió nada. Luego, a 11,9 hercios, aparecieron tenues fluctuaciones en el magnetómetro. A 432 hercios, el efecto se intensificó, acompañado de un aumento de 0,5 grados en la temperatura superficial. Las imágenes termográficas revelaron ondas concéntricas de energía que se movían a través de la esfera, cada una comenzando cerca de un nodo interno y circulando por la superficie antes de desvanecerse. Los cambios de temperatura externa desencadenaron el mismo patrón. La esfera se compensó, restaurando su ciclo en cuestión de minutos. Los datos sugirieron un sistema de retroalimentación interno que regulaba la energía térmica. No se produjeron reacciones eléctricas ni químicas. El objeto permaneció inerte a los sensores, pero actuó como un sistema vivo que mantenía el equilibrio. Para el equipo de investigación, fue un punto de inflexión. La anomalía ya no era pasiva, sino funcional. La anomalía de la masa. Se supone que la masa debe permanecer constante. Es una de las características físicas más fáciles de medir y una de las más difíciles de rebatir. Sin embargo, durante las siguientes semanas, esa regla básica se negó a aplicarse. Cada mañana, la esfera se pesaba exactamente de la misma manera. Misma báscula, misma calibración, misma temperatura. Durante los primeros 3 días, la lectura se mantuvo estable en poco menos de 2 kilogramos. Al cuarto día, aumentó 180 gramos. Al día siguiente, volvió a subir. En 10 días, su masa medida se había duplicado. Recalibrar no cambió nada. El equipo estaba impecable, pero las lecturas no. La primera suposición fue la interferencia ambiental. Humedad, carga dispersa, vibración. Cualquiera de ellas puede distorsionar las mediciones sensibles. Pero el mismo patrón continuó incluso cuando la esfera se pesó en una cámara de vacío, en gas inerte y dentro de un blindaje electromagnético. Los aumentos no fueron caóticos. Siguieron una curva. Ascendieron rápidamente, se estabilizaron y luego se mantuvieron inmóviles durante horas. Cuando el objeto se levantó de su soporte y se volvió a colocar en el suelo, la masa disminuyó ligeramente, como si su estado cambiara al moverlo. Mientras tanto, los magnetómetros detectaron una leve fluctuación sincronizada en el flujo magnético. El cambio fue demasiado pequeño para explicar el cambio de masa, pero reflejó el mismo ritmo. Los sensores térmicos detectaron otra conexión. La esfera se calentaba ligeramente cada vez que su peso aumentaba. La correlación insinuaba un mecanismo interno, algo que convertía la energía absorbida en una señal gravitacional. La idea de una masa autoajustable rompía todas las reglas de la física conocida. Ninguna reacción química se ajustaba a su comportamiento, y la aleación no tenía secciones móviles, cavidades ni nada que pudiera expandirse o desplazarse. Parecía sólida, pero actuaba como un sistema que redistribuía la energía de maneras que la espectrometría de masas no podía registrar. Cuando las extrañas lecturas finalmente se estabilizaron, la esfera se asentó justo por encima de los 10 kilogramos y se negó a cambiar más, como si hubiera alcanzado un estado que prefería. Primos, razones y código oculto. Una vez que el comportamiento de la esfera se estabilizó, la atención se centró en cuánto y qué significa.
Las tomografías anteriores mostraban patrones demasiado ordenados como para ignorarlos. Al representarlos en 3D, los 16 nodos internos no solo estaban separados, sino que seguían razones que se repetían con una consistencia matemática rara vez vista en la naturaleza. La separación angular coincidía con los intervalos primos. La distancia de cada nodo al núcleo seguía razones armónicas presentes en resonancias orbitales, no una construcción aleatoria. Inicialmente, los investigadores lo consideraron una coincidencia, pero el software de modelado tradujo la geometría a números, y el patrón se mantuvo. Cada grupo de nodos generó valores que coincidían con números primos hasta 53, separados por espacios alineados con el espaciado de Fibonacci. En física, una simetría tan precisa rara vez surge por casualidad. Sugiere optimización. Fuera lo que fuese, su diseño equilibraba dimensiones mucho más allá de las que una simple esfera necesitaría. Profundizando, los datos geométricos se convirtieron en una matriz digital. Los analistas ejecutaron algoritmos de procesamiento de señales para buscar estructuras recurrentes. El resultado parecía datos binarios, pero no del tipo que se traduce en texto o imágenes. En cambio, formaba una red continua de proporciones, como si la geometría almacenara información física en lugar de digital. El equipo evitó llamarlo código, pero la similitud era innegable. Las simulaciones de tensión y resonancia aportaron otra pista. Cada vez que un modelo alcanzaba una de esas frecuencias de base prima, la estructura interna se equilibraba más rápidamente, como un mecanismo diseñado para absorber energía únicamente a través de armónicos específicos. Reaccionaba a las matemáticas como los instrumentos afinados responden al sonido. Isótopos de la nada. Una vez completado el mapeo interno, los investigadores volvieron a la cuestión de la composición. La espectrometría de masas de alta resolución fue la opción obvia. Los resultados fueron todo menos obvios. Aparecieron titanio, níquel y trazas de carbono, típico de las aleaciones avanzadas. Pero las proporciones isotópicas eran erróneas. El titanio mostró un nivel inusualmente alto de T50, muy por encima de cualquier sustancia refinada en la Tierra. El níquel mostró el mismo desequilibrio. Los isótopos más pesados eran el doble de abundantes de lo que deberían haber sido. No se trataba de un fallo del equipo. Los estándares confirmaron cada medición. La firma atómica era real, solo desconocida. Para descartar contaminación, se aisló y vaporizó una muestra de residuo superficial. La anomalía se repitió. Todos los elementos presentaban distribuciones isotópicas inconsistentes con cualquier fuente terrestre. La conclusión fue simple e incómoda. La aleación no se formó en condiciones similares a las terrestres. Incluso si se hubiera fabricado aquí, su materia prima provenía de otro lugar. La espectroscopia de las capas no metálicas reveló otra sorpresa. Hebras ultrafinas de carbono discurrían entre láminas metálicas, formando estructuras similares a microfibras a lo largo de la red. Cada hebra tenía solo unos pocos átomos de grosor, pero se extendía a lo largo de distancias considerables, uniendo secciones de metal. Bajo aumento, parecía tejida, no fundida. Ningún proceso de fabricación conocido puede crear ese patrón sin colapsar por el calor. La fabricación aditiva simulada falló al instante. Los modelos teóricos sugerían que la formación de tales fibras requeriría gravedad, presión y temperaturas muy superiores a las alcanzables en la Tierra, más cercanas a las condiciones dentro de las estrellas moribundas. Sin embargo, la superficie de la esfera se mantuvo fría y la aleación parecía intacta, como si nunca hubiera experimentado fuerzas extremas. Modelos de origen. Para cuando se establecieron los datos de composición, la investigación pasó de la clasificación a la explicación. Todo en la esfera contradecía una rama de la ciencia, a la vez que coincidía con otra. Su geometría evocaba la física orbital. Su aleación reflejaba patrones isotópicos estelares. Sus reacciones al calor y la resonancia se asemejaban a sistemas que se autorregulan, no a trozos aleatorios de metal. Surgieron tres posibles orígenes. El primero sugería un propósito funcional.
una sonda diseñada para recolectar y equilibrar energía. Su respuesta armónica, estructura simétrica y temperatura autoestabilizante apuntaban a un mecanismo adaptativo, un dispositivo pasivo que se mantenía estable por resonancia. Bajo este modelo, nada era simbólico, todo era operativo. El segundo modelo veía información, no función. Los patrones geométricos y las distribuciones isotópicas podrían actuar como una forma de codificación basada en materiales, almacenando datos físicamente mediante proporciones en lugar de dígitos binarios. Cada nodo interno podría representar una unidad de información. La esfera entera podría ser un archivo físico diseñado para perdurar en el tiempo. Su mensaje sepultado en la organización en lugar de la escritura. La tercera explicación fue la más sencilla, y la más difícil de descartar. Un objeto natural, formado mediante procesos que la Tierra nunca ha observado. Existen entornos cósmicos, campos de restos de supernovas, regiones nebulosas de alta presión, donde los metales pueden tejerse en redes uniformes bajo fuerzas extremas. Un fragmento de dicho entorno podría condensarse en una forma dictada por el equilibrio, no por la intención. Pero la precisión seguía siendo el problema. La naturaleza rara vez produce algo casi perfecto sin un mecanismo que la guíe. Los informes oficiales dejaron las tres teorías sin resolver. Ninguna encajaba del todo. Cada una requería demasiada especulación para ser definitiva. En lo que todos coincidían era simple. Fuera lo que fuese la esfera, se comportaba según leyes físicas que aún no hemos descubierto. Esclusa de contención. Actualmente, la esfera se almacena dentro de una cámara de contención, sellada al vacío en un centro de investigación en México. La cámara mantiene constante la temperatura, la presión y la neutralidad electromagnética. Sensores recubren las paredes, registrando cada cambio de calor, campo magnético y masa. Ninguna de estas lecturas ha cambiado mucho en meses, pero el monitoreo continúa, mitad rutinario, mitad tranquilizador. Se han realizado todas las pruebas no destructivas. Tomografía, espectroscopia, mapeo de resonancia, imágenes de neutrones. Todas confirman la misma contradicción. El material es estable. La estructura es impecable. Sin embargo, las mediciones no se mantienen consistentes. La esfera es predecible hasta que alguien afirma tener certeza. Entonces, sus propiedades se desvían lo suficiente como para eludir cualquier explicación. Ocasionalmente, aún aparecen pequeñas irregularidades. El ciclo térmico se acelera o se ralentiza unos segundos. La oscilación de baja frecuencia regresa brevemente, coincidiendo perfectamente con los registros anteriores. Se desconoce si estos cambios provienen de la propia esfera o de influencias externas. El objeto no ofrece ningún mensaje ni señal, solo existencia. Su misterio reside en la persistencia, no en la acción. Por ahora, la investigación se ha centrado en archivar datos, revisar simulaciones y desarrollar teorías. Futuros instrumentos podrían revelar detalles a mayor resolución. Hasta entonces, la esfera espera, quieta como siempre, activa pero inerte. No se corroe. No se degrada. Sigue siendo una contradicción. La materia se comporta como una intención, precisión sin explicación. Quien la creó no dejó ningún mensaje excepto el objeto mismo, y quizás ese era el único mensaje que pretendía dejar. Eso es todo por hoy. Comparte tu opinión sobre la esfera en los comentarios.